Pues bueno, pues comenzamos esta clase de teología, ya la última en lo que se refiere a los sinópticos, y lo hacemos pues como siempre, poniéndonos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que nos ilumines y nos ayudes a profundizar en esos escritos que nos has dejado, inspirados por tu Espíritu Santo, en este autor San Lucas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Pues muy bien, vamos a adentrarnos hoy igual, debido a la situación en San Fernando, pues bueno, pues 3 personas aquí para esta clase, y sobre todo las que nos seguís por medio de las redes sociales, ¿no? A ver si, pues bueno, pues os ayudo a profundizar de una manera especial en la teología de este Evangelio, ¿no? Ya vimos la semana pasada todo lo que era la estructura, ¿no? Todo lo que significa el armazón de ese Evangelio, y hoy nos vamos a ir al contenido, a lo que hay detrás de ese Evangelio, ¿no? Fijaros que es curioso porque el evangelista San Lucas es un evangelio que tiene, si cogemos lo que diferencia a Marcos y Mateo de Lucas, en Lucas tenemos un 40% de su evangelio que no está en el resto. Esto es algo muy, muy llamativo, ¿no? Que ya por eso os digo que lo que hay de teología y lo que hay de personalidad, pues mucho más amplio de lo que hemos visto en los otros 2 anteriores. Y además, pues ya sabemos que este evangelio está dirigido de una manera especial, como vimos la semana pasada, a una comunidad proveniente del paganismo, ¿no? Y esto hace que la mirada al evangelio pues tenga una sintonía especial, ¿no? Así que vamos a adentrarnos en los distintos aspectos de esta teología. Ahora mismo primero nos centraremos en el Evangelio y ya luego nos centraremos en el libro de los Hechos. Así que vamos a centrarnos primero en la teología que hay detrás de su Evangelio. Pues bueno, pues aquí he puesto ya en mi puño y letra pues las 7 características de la teología que hay detrás del Evangelio de San Lucas, que luego algunas se repetirán, incluso realmente son las mismas. Cuando hablemos de lo que es el libro de los Hechos será lo mismo en muchas opciones, en muchas situaciones. Pero bueno, lo primero que tenemos que hablar es que es verdad que detrás del Evangelio de San Lucas, cuando tú empiezas a leerlo, lo primero que te dice una nota característica que dice que él es una especie de historiador, ¿no? Que él ha querido ver qué es lo que hay detrás de su evangelio, qué es lo que hay contenido, es decir, todo lo que habían predicado los distintos apóstoles, y él mismo ha constatado, hablando con unos y con otros, pues la historia que hay, la verdad que hay detrás de todo ello, ¿no? Todo lo que es la historia. Entonces, claro, lo ofrece de una forma muy historiadora, ¿no? Si lo ponemos a la imagen de los historiadores actuales, pues sí que es verdad que lo que tenemos que poner es esa perspectiva, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Que es verdad que el primer tinte que tenemos que ver, porque así se declara incluso el mismo autor en el prólogo, que es un historiador, es un historiador. Es decir, dentro de lo que significa su evangelio, lo pone desde un tinte histórico, ¿no? Entonces, es verdad que todo eso hay que enmarcarlo, porque es verdad que para él, ya luego lo diré mucho más más adelante, es verdad que él es una historia, pero una historia sagrada, ¿no? ¿Por qué? Porque, fijaros, él lo que le ocurre es, a San Lucas, esto es un detalle curioso, y es que él lo que descubre es, dentro de la historia de Jesús, él descubre el significado y la importancia de Jesucristo para la humanidad, ¿no? Por eso él, cuando empieza su evangelio, yo no sé si lo sabéis o si lo habéis leído, yo imagino que sí, os habréis dado cuenta de que, por ejemplo, San Mateo empieza desde la historia de Abraham, empieza la genealogía, haciéndolo de una forma mucho más judía, y sin embargo, con Jesucristo, San Lucas lo refiere más atrás, ¿no? Lo pone desde el mismo Adán. ¿Por qué? Porque él es el nuevo Adán, aquel que va a cambiar la humanidad, que va a cambiar la historia y va a cambiar todo lo que hay, el significado de la existencia humana, ¿no? Porque él va a dar el sentido de todo, de forma que San Lucas descubre en Jesucristo, en su historia, el cambio de su vida, ¿no? La profundidad de su fe, ¿no? De esta manera,
lo que significa la historia en sí, ¿no?, como historiador, es realmente un historiador teológico, ¿no?, porque él lo que quiere es dar sentido a la historia de Cristo, desde una perspectiva teológica, ¿no?, de forma que para él está hablando que esa historia de Cristo es la que da sentido a su propia fe, ¿no?, a la fe de la persona que se acerca a Cristo, ¿no?, de forma que toda la historia que aparece en Cristo es parte de la historia de salvación, ¿no? Tú lees la Biblia y a lo largo de toda la Biblia se ve, pues el pueblo judío, su historia tiene mucha importancia, ¿no? Por eso hablarán continuamente del pueblo de Babilonia, hablarán continuamente de los profetas, hablarán de la importancia de los macabeos, hablarán de la importancia de personajes significativos. ¿Por qué? Porque para ellos pues su historia es una historia en la que Dios se ha revelado y es una historia de salvación. Y por tanto, para nosotros, los cristianos, San Lucas mete esto dentro de la historia de Cristo, ¿no? La historia continúa. Esa historia de salvación, de revelación de Dios, se mantiene presente en Cristo, ¿no? De manera que la historia de Cristo es parte de esa historia de salvación. Y por tanto la engalona de esta forma, ¿no? De manera que para él, cuando una persona se acerca a su historia, se acerca a la historia de Cristo, está descubriendo la importancia de su propia fe, ¿no? La importancia de la fe cristiana en Cristo Jesús, ¿no? Te podría decir, como dice el autor del libro, ¿no? La fe en Jesús se apoya en la historia, ¿no? Se apoya en esa historia. Por eso hay que hablar que es verdad que es un historiador, pero un historiador teológico, ¿no? Porque para él esa historia le da un tinte divino, ¿no? Divino de cómo Dios ha actuado en medio de su pueblo. En segundo lugar, el segundo aspecto, que yo lo he introducido de esta forma, es decir, lo que se conoce como el camino. Cuando habla San Lucas, fijaros, no sé si os habéis dado cuenta, cuando San Lucas habla de su evangelio, él habla continuamente de lo que significa la palabra camino, la mete en muchísimos momentos. Por ejemplo, cuando Juan está en el desierto, ¿él qué hace? Prepara el camino. María, cuando tiene el anuncio del ángel, ella se pone en camino de su prima, ¿no? Jesús lo que hace, y lo dice así el evangelista, él va a mostrar el camino de Dios. Cuando, por ejemplo, los discípulos de Emaús iban camino de Emaús. Cuando, por ejemplo, después en el libro de los Hechos dirá que San Felipe se encuentra a un etíope que iba camino de Etiopía, ¿no? Es decir, esto son detalles concretos que nos hace ver que continuamente en San Lucas aparece la palabra camino, ¿no? Él iba camino de Jerusalén, ¿no? Él lo anunciará. ¿Por qué? Porque para él la palabra camino, el estar puesto en camino, forma parte de la vida del discípulo, ¿no? El discípulo está puesto en camino hacia el encuentro del Señor y a cambiar su vida, ¿no? De manera que para él ese camino va a haber un momento clave, y ya lo dije la semana pasada, que va a ser cuando Jesús se pone en camino hacia Jerusalén. Es uno de los momentos más cumbre del Evangelio de San Lucas, ¿no? Luego, después profundizaré en la palabra Jerusalén, ¿vale? Como estáis viendo, pero el ponerse en camino, él se pone en camino hacia Jerusalén. Y eso es muy importante porque, curiosamente, fijaros, cuando él se pone en camino hacia Jerusalén, aparecen, pues, la gran diversidad de parábolas que no aparecen en otros evangelios. Es decir, nosotros cuando yo os digo, por ejemplo, y además, San Lucas es el evangelista más conocido en lo que se refiere a parábolas. ¿Por qué? Porque conocemos muchas parábolas suyas. Si yo os digo la parábola del buen samaritano, la conocemos todos, ¿verdad? Si yo os digo la parábola del hijo pródigo o de la oveja perdida, la conocemos todos. La de los dracmas, la conocemos todos. La del amigo pesado que está pegando en la puerta, la conocemos todos. Si digo la parábola de Lázaro y el rico, la conocemos todos. Pues estas parábolas solamente están en San Lucas. Y todas ellas se introducen en el camino hacia Jerusalén. De manera que ya estamos viendo que para San Lucas ese camino, esa subida, que es así como se conoce, la subida de Jesús a Jerusalén, sabiendo que ahí lo van a matar, contiene una parte fundamental de lo que significa la historia de Cristo, esa subida a Jerusalén. Y para él lo que significa la palabra camino está muy relacionado con el discípulo, porque el discípulo, como he dicho antes, se tiene que poner en camino. Se tiene que poner en camino hacia Jerusalén para conocer a Cristo, ¿no?
Se tiene que poner en camino para provocar en su interior una transformación. Y el que ponga en ese camino todas las parábolas es muy importante. ¿Por qué? Porque las parábolas rompen, y así lo dice el autor Luis Sánchez Navarro, que la verdad que lo explica muy bien, las parábolas rompen con lo que es la visión de la persona, ¿no? Es decir, todo lo que pueda tener la persona de una visión del mundo, de una visión ideologizada, de una visión de su propia mentalidad subjetiva, al poner una especie de cuento, porque en el fondo el Señor cuando utiliza las parábolas pone una especie de cuento, hace que todo eso pase a un segundo nivel y la persona se centre en el sentido de lo que quiere decir esa parábola. De manera que el discípulo que está siguiendo a Jesús en el camino de la fe, lo que va a provocar es un cambio en su interior, en el que su camino va a cambiar interiormente, ¿no? Y esa es su intención, mover en el corazón de la persona que está leyendo aquel evangelio a que se produzca un camino interior de la persona hacia el encuentro del Señor, hacia el encuentro de esa Jerusalén que luego va a conocer, en la que va a conocer cómo Dios muere por él, ¿no? Por eso ayuda a que la persona, gracias a esas parábolas, que por eso son tan importantes en la teología de San Lucas, porque lo que va a hacer es que la persona que va profundizando en su evangelio deja a un lado todo lo que es los vínculos externos, ¿no?, que le hacen pues poder ideologizar incluso su evangelio, ¿no?, e irse centrado a lo fundamental de lo que quería transmitir el Cristo mediante su predicación y en esas parábolas, ¿no?, y sobre todo caminando con Cristo, ¿no?, en ese camino. En el tercer punto, está relacionado al fin y al cabo con el segundo, es Jerusalén. Fijaros, la palabra Jerusalén aparece continuamente en el evangelista San Lucas, continuamente. Es decir, a lo mejor no habéis dado cuenta, pero comparado con los otros evangelistas, pues, fijaros, si os digo, por ejemplo, Zacarías, ¿qué es lo que era? Zacarías inicia su evangelio ofreciendo incienso en el templo, haciendo la ofrenda en el templo, y ahí es cuando se produce la aparición del ángel. O sea, ya está poniendo el templo. ¿Y el templo de dónde? De Jerusalén. Si seguimos más adelante, la infancia de Cristo, ¿cuándo aparecen momentos principales de la infancia? Cuando estaba en el templo, cuando tiene que ir a los 8 días para el momento, no, los 40 días, que es la presentación de Jesús en el templo, que eso fue ayer, ¿vale? Lo celebramos aquí el día 2 de febrero. Ese momento van a presentar al niño en el templo y la purificación de la Virgen a los 40 días allí en Jerusalén. Pero es que curiosamente cuando vuelve a hablar de Jesús en su infancia es cuando tiene 12 años y él va de peregrinación a Jerusalén, y allí en Jerusalén vuelve otra vez de nuevo en el templo a suceder otro momento importante. Fijaros, y estoy hablando nada más que de lo que es la infancia. Si nos metemos incluso en un momento principal al final del Evangelio, no sé si os acordáis, Marcos y Mateo dicen en un momento determinado, cuando Jesucristo ha resucitado, dice que vayan a Galilea, allí me verán. Pues esto no lo hace San Lucas. San Lucas, cuando aparece el resucitado, pone más claramente qué es lo que el Señor quiso decir. No es que vayan a Galilea, sino recordad cuando yo os prediqué, cuando les prediqué en Galilea. Dile que recuerden cuando estábamos en Galilea. Es decir, el evangelista San Lucas utiliza el recuerdo, que es lo que realmente Jesucristo dijo, y los ángeles cuando se aparecieron a las mujeres y a los discípulos cuando ocurrió la resurrección, que era un recuerdo para que vieran a Jesucristo de una forma distinta, quién era Él de verdad cuando estaba predicando, y entendieran qué es lo que el Señor le estuvo diciendo, ¿no?, lo que Cristo le estuvo diciendo. ¿Y por qué? Porque San Lucas introduce la resurrección en Jerusalén. La aparición a los apóstoles se produce en Jerusalén, no se produce en Galilea, se produce en Jerusalén, y la efusión del Espíritu Santo se dará en Jerusalén. Es decir, para él Jerusalén, que es el centro, al fin y al cabo, de lo que significa todo el profetismo de Israel, y sobre todo las profecías de lo que significa la venida del Mesías, centrado en el templo y en Jerusalén, en San Lucas se hacen patente, ¿no? Es decir, Cristo es el Hijo de Dios, el Hijo de David, y el Hijo de David, pues igual que David vivía en Jerusalén, y Jerusalén se convirtió en la capital de Israel,
pues para un judío y cualquier persona que sabe de la importancia de Jerusalén, todo lo que tiene que ver con Jerusalén va a resaltarse mucho, ¿no? Entonces, San Lucas lo intensifica, hace ver y quiere hacer descubrir al que está leyendo el Evangelio lo que la historia quiso mostrar con Cristo en Jerusalén, ¿no? Para que así la persona que está leyendo su Evangelio o está escuchándolo pueda descubrir la importancia de aquel lugar sagrado donde tantos profetas han predicado, donde tantísimas veces Dios se ha hecho presente y donde estaba la misma presencia de Dios, que era el templo de Jerusalén, ¿no? De esta manera se resalta pues toda esta realidad, ¿no? de Cristo. Cuarto punto. En el cuarto punto volvemos otra vez de nuevo, porque si nos vamos a los evangelistas anteriores, ¿qué recordamos? Pues continuamente el cumplimiento, ¿verdad? ¿Cuántas veces decirlo? En los anteriores he dicho el cumplimiento. Pero en San Lucas adquiere un matiz especial. ¿Por qué? Porque en San Lucas ese cumplimiento lo va a decir constantemente el mismo Jesucristo. Es decir, el mismo Señor va a decir continuamente que todo el Antiguo Testamento se está cumpliendo en él, ¿no? Y fijaros, su predicación la va a iniciar, curiosamente, no como el resto, ¿no? Cuando la predicación la inicia pues por Galilea directamente, cuando va por Cafarnaúm, cuando está con Pedro, los primeros discípulos, ¿verdad? Sin embargo, San Lucas, el primer momento de predicación que va a realizar va a ser en Nazaret. Cosa que sí es verdad que se entrevé incluso mientras que tú estás leyendo su Evangelio, que eso no es muy histórico, ¿no? Pero él quiere mostrar un aspecto muy importante, porque la primera predicación que realiza Cristo es que él coge el rollo y abre al profeta Isaías, y lo primero que dice Cristo en ese momento de su predicación es decir lo que dice el profeta Isaías. Y las palabras primeras del Señor serán: hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Hoy se cumplen. Y a partir de ahí va a iniciar su predicación. Es decir, Cristo se presenta como aquel que va a cumplir las escrituras, ¿no? Y él constantemente va a ir mostrando que eso es así, ¿no? Incluso, por ejemplo, San Juan, para decir de distintos momentos, ¿no? En la persona de San Juan, cuando es presentado por San Lucas, lo primero que hace antes de hablar de él, dice: él es la voz que grita en el desierto, preparad el camino al Señor. De manera que él está diciendo que en San Juan se cumplen las escrituras de aquello que decía el profeta Isaías, ¿no? O incluso al final de su Evangelio, cuando se presenta Cristo a los discípulos de Emaús, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es decirle: todavía no habéis entendido todo lo que se refería a él en todas las escrituras. Y dice: y empezando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó todo lo que se refería a él en las escrituras. Es decir, Cristo viene a dar cumplimiento de todo el Antiguo Testamento, de manera que en la persona de Cristo se resalta de una manera mucho más fuerte, porque él mismo lo dice de sí, todo lo que significa el cumplimiento de las Escrituras, ¿no? Por eso, incluso los anuncios de la pasión, es decir, todo eso lo va a ir anunciando continuamente diciendo: esto va a dar cumplimiento en mí, ¿no? De manera que Cristo resalta esa realidad. Quinto punto. El quinto punto será lo que os he puesto, ¿no? Jesús como el profeta. Esto a nosotros puede resultar un poquito chirrioso, ¿no? Bueno, para algunos a lo mejor no, y esto a lo mejor ahora es cuando voy a cambiar un poquito las perspectivas, ¿no? Pero San Lucas va a presentar a Cristo como un profeta, ¿vale? Esto que parece que lo estamos minusvalorando no es así, ya lo explicaré por qué, ¿no? Pero sin embargo, incluso Jesucristo no lo rechaza de sí mismo. Él mismo se autoproclama profeta, ¿no? Dice, cuando por ejemplo están diciendo que van a morir en Jerusalén, y dice, es decir, los profetas, todos los profetas murieron en Jerusalén, ¿no? Y él mismo se hace lugar como que él es uno de los profetas que también va a morir a las afueras de Jerusalén. De manera que él mismo se llama profeta, ¿no? O cuando él está en Nazaret y empieza a decir que vendrá aquel profeta que anunciará y que no sé cuánto, de nuevo vuelve a hablar de sí mismo, de lo que significa la realidad de profeta, ¿no? Incluso el pueblo que está alrededor, él dice: un gran profeta nos ha visitado, ¿no? Y el mismo pueblo proclama a Cristo como profeta, y Cristo no rechaza esa realidad, ¿no? Los discípulos de Emaús, ¿qué dice?
Era un profeta de grandes signos y prodigios y sin embargo, fíjate, ha muerto como ha muerto en Jerusalén, asesinado por los sumos sacerdotes y los romanos, ¿no? Es decir, también los mismos discípulos de Emaús que han estado con Cristo lo ponen como profeta. ¿Qué ocurre? Que la figura de Cristo tiene dos vertientes de profetismo, que aunque él mismo se autodenomina profeta, tiene una realidad totalmente distinta. Primero, porque es un profeta escatológico, es decir, Cristo es un profeta del final de los tiempos, ¿no? Y esto ya mete al Señor en una perspectiva muy distinta, incluso hasta el punto en el que habrá algún momento en el que lo llamará, y así lo hace San Lucas varias veces, lo llamarán Kyrios, ¿vale? Esto ya resalta otro aspecto fundamental. Y si nos vamos al principio del Evangelio, el primer momento en el que se presenta a Jesucristo, ¿cómo se presenta? Lo presenta el ángel. ¿Y qué es lo que dice? Él será el Hijo del Altísimo, ¿no? El Hijo de Dios. Es decir, cuando ya tú coges esa introducción y San Lucas ha puesto ya de primera hora, puesto por delante a todas las personas que van a escuchar su Evangelio, que Cristo es el Hijo de Dios, todo lo que aparecerá como profeta va a tener una vertiente totalmente distinta. ¿Por qué? Porque sí, que será un profeta, pero no es un profeta cualquiera. Y por eso será el Kyrios. ¿Por qué? Porque se pone a la misma altura de Dios. A nadie le dice Kyrios. Kyrios solamente es una expresión que se tiene que denominar, se denominaba cuando se hablaba de Jesús, cuando hablaba del Padre, cuando se hablaba de Dios, ¿no? De manera que cuando Cristo le dicen Kyrios, Señor, lo que está haciendo es ponerse a la misma altura de Dios mismo, ¿no? Porque Él es el Hijo de Dios, como he dicho al principio, ¿no? Él es el profeta, pero el profeta con mayúsculas. Es el profeta que los profetas anunciaban, ¿no? Porque Él es el profeta escatológico, el profeta del final de los tiempos. Él es el Hijo del Hombre, que así también se autodenominará Jesucristo a lo largo del Evangelio de San Lucas, de manera que no estamos hablando de cualquier profeta, no es de la misma unión que los otros, ¿no? Él es un profeta superior, Él es el Hijo de Dios que ha venido a visitar a su pueblo, ¿no? Y por eso, y ya terminamos con esta parte del profeta, hay un momento también que viene de la vertiente, también del principio de su evangelio, porque el evangelio de la infancia es una presentación de Cristo, ¿no? Y cuando el ángel presenta a María, ¿quién es el niño que va a nacer? Le dice, Él es el Hijo del Altísimo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de los pecados. De forma que aquel profeta, ese Hijo de Dios, es el Salvador, ¿vale? Aunque esto aparece patente más o menos en el mensaje del Emmanuel de San Mateo, en San Lucas lo muestra de una forma mucho más profunda, vamos, hasta el punto que incluso hay algunos momentos en los que el mismo Señor, cuando tiene que decir una frase, la realiza denominándose que Él ha venido a salvar a su pueblo, ¿no? Si nosotros incluso, lo voy a leer porque me parece que hay que resaltarlo para que uno lo vea de una forma totalmente distinta, ¿no? Porque cuando uno lo lee como lo que es, te hace dar cuenta de la importancia que significaba el ser salvador, ¿no? Fijaros que dice así. Jesucristo, por ejemplo, cuando habla de cualquier persona, dice, tu fe te ha salvado, ¿no? Vete, no te preocupes, te has perdonado, tus pecados han sido perdonados, ¿no? Jesucristo habla desde la perspectiva de que está salvando a la gente, ¿no? Pero Él mismo dice, yo he venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Esto no lo utiliza, es decir, esta expresión de salvar no la utilizan en otros evangelios, ¿no? Lo utiliza concretamente Jesucristo de sí mismo, ¿no? Es decir, cuando hablan los otros, dice, ha venido a buscar lo que estaba perdido. En el evangelista San Lucas dice, a buscar y a salvar. De manera que ese Kyrios, ese Jesús, ese profeta, es el salvador de toda la humanidad, porque por eso lo presenta desde Adán. El sexto aspecto, ¿vale?, como he puesto aquí, es la figura del Espíritu Santo. En San Lucas se podría decir que es el autor del Espíritu, ¿no? El autor del Espíritu Santo. Él es el que va a hablar, bueno, en San Juan también aparecerá resaltado en distintos diálogos del Señor, pero en San Lucas, si hablamos de los sinópticos, podemos hablar de que Él es el que hablará constantemente de la figura del Espíritu Santo, ¿no? Y
Fijaros, si os pongo distintos momentos en los que el Espíritu Santo se hace patente en el Evangelio de San Lucas, fijaros, ¿no? En la concepción, ¿no? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ya está hablando de que Jesucristo va a venir desde el Espíritu, es decir, su concepción viene del Espíritu Santo. Cuando María va a visitar a su prima Isabel, dice, el niño se ha movido en mis entrañas por las palabras que tú has dicho, es decir, y hace una mención al Espíritu Santo como diciendo que el Espíritu Santo es el que ha movido en su interior a San Juan, ¿no? Cuando habla en el desierto, dice que después de ser bautizado, que también habla de que Jesucristo es ungido por el Espíritu Santo, dice que el Espíritu lo empujó camino del desierto, ¿no? De manera que también habla de que el Espíritu Santo guía la vida de Cristo y lo guía incluso al desierto, ¿no? Cuando habla San Juan Bautista de Cristo, dice que Él os bautizará, cuando Él venga, os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Fijaros que estas son expresiones que solamente están en San Lucas, en el Evangelista de San Lucas, ¿no? Cuando Jesucristo ha resucitado, dice que les va a enviar el Espíritu Santo, lo prometido por el Padre os lo enviaré. De manera que constantemente Cristo, en el Evangelio de San Lucas, y a lo largo de todo lo que hay ahí, irá refiriéndose al Espíritu Santo como una figura importante dentro de su Evangelio, ¿no? Luego ya hablaré, ¿no?, de lo que significa el Espíritu Santo ya luego para el libro de los Hechos, ¿no? Pero voy a quedarme aquí para que os quedéis centrados como en el Evangelio también se resalta continuamente. Así que cuando esté escuchando un Evangelio y escuchéis con la palabra Espíritu Santo, ya sabéis que esto viene de San Lucas, ¿vale? Seguramente, ojo, esto viene, haciendo un paréntesis a lo que es la parte teológica, esto viene debido a que el evangelista San Lucas es el evangelio seguramente posterior, es el tercero, ¿no? ¿Por qué se ve? Porque la mirada a lo que es el discípulo, el discipulado y lo que significa la concepción de lo que era un seguidor de Jesucristo, un cristiano, está mucho más clarificada, ¿no? Está mucho más clarificada, de manera que San Lucas, nosotros no podemos diferenciar lo que es Jesucristo de la Iglesia, ¿no? Está como todo ya muy fusionado, de manera que se ve que en San Lucas no solamente va a explicar, y al fin y al cabo tiene sentido porque de luego hablará del libro de los Hechos, en San Lucas no va a hablar solamente de la historia de Jesús, ¿no?, sino que él va a hablar de la historia de la Iglesia, ¿no?, de los inicios. Esto ya lo dije la otra vez. San Lucas, cuando escribió el Evangelio, él ya estaba pensando en el libro de los Hechos, de manera que la figura del Espíritu Santo en la Iglesia ya estaba mucho más viva que al principio, cuando escribe el Evangelio San Mateo o San Marcos, ¿no?, que fueron de los primeros evangelios. San Lucas ya es una persona que incluso ha visto otros evangelios y él está dándole estructura a su propio evangelio a partir después de haber consultado con distintas personas, ¿no? O sea que su evangelio ya es un evangelio mucho más alargado en el tiempo y donde la Iglesia estaba mucho más presente, pues concretamente, por ejemplo, la figura del Espíritu Santo. De manera que San Lucas, incluso yo diría que lo que es en su Evangelio y la figura del Espíritu Santo y la Iglesia están casi fusionadas, ¿no?, casi fusionadas. Y ya finalmente he puesto como un último aspecto, que son tres realidades a resaltar dentro de lo que es el Evangelio de San Lucas como teología, ¿no? Uno es la misericordia. Si tenemos que decir que el Evangelio de San Lucas, ¿qué es una cosa que se resalta? Pues es verdad que tenemos que hablar de la misericordia de Dios. Él es el que introduce el hijo pródigo, él es el que introduce el evangelio del buen samaritano, él es el que introduce el momento de la mujer que es perdonada por el Señor cuando le limpia de esa manera y lo pone de una forma muy misericordiosa, ¿no? Jesús se presenta mucho desde esta perspectiva, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, realmente no se sabe el motivo. Esto es algo real, ¿no? Pero sí que es verdad que se resalta en el evangelista San Lucas ese aspecto de Cristo y a lo largo de todo el evangelio esta realidad se va a mostrar continuamente bajo la figura del Señor, ¿no? Un Señor misericordioso. En segundo lugar es el aspecto de la alegría. Esto vemos la alegría de Isabel cuando aparece la Virgen, podemos ver la alegría en distintos momentos del evangelio cuando hay cosas que resaltar, incluso de la conversión de las personas. Cuando la persona se convierte, se llenan de alegría, ¿no?, y quieren seguir al Señor. Y lo que viene a consecuencia de eso, la alabanza, ¿no? La persona que es convertida alaba a Dios.
alaba a Dios. La Virgen María, proclama mi alma la grandeza del Señor. El profeta Zacarías, ¿no? Bendito sea el Señor Dios de Israel, ¿no? Simeón en el templo. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. De manera que en el evangelista San Lucas se resalta muchísimo que la figura de Cristo es una figura que trae la alegría al pueblo, a todo el pueblo, a toda la humanidad, y que además esa figura de Cristo, esa persona, trae la alabanza a Dios, ¿no? Por todo lo que produce el encuentro con el Mesías en la persona, ¿no? De manera que en todos estos aspectos pues podemos resaltar, pues, ¿qué podemos decir como una especie de resumen de esta realidad? Pues vemos en San Lucas una persona que es mucho más adelantada dentro de lo que es los evangelistas, que conoce a la persona de Cristo ya no solamente por una sola fuente, sino por varias fuentes, que todas intenta de meterla pues en su propio evangelio, y quiere resaltar que la figura de Cristo es verdad que es un profeta, pero es el gran profeta, ¿no?, que ha venido a visitar a su pueblo, porque él es el Hijo de Dios, ¿no?, el Salvador de la humanidad entera, ¿no?, porque él no se va a ceñir solamente al pueblo judío, sino que él se va a ceñir a toda la humanidad, y con esa humanidad pues salvará con la acción del Espíritu Santo al pueblo de los pecados, con la unión de la Iglesia que él fundamentará, ¿no? Así que en esta situación pues vemos todo lo que es la teología del Evangelio de San Lucas. Y ahora pues nos vamos a centrar ya para culminar de una forma mucho más breve, porque no tiene nada que ver, incluso realmente todo lo que hemos dicho anteriormente sirve para lo que ahora vamos a tratar, que es la teología dentro del libro de los Hechos, ¿no?, del libro de los Hechos, que también es de San Lucas. Es decir, todo lo mencionado anteriormente lo metemos dentro de este armatón, ¿vale? Pero vamos a resaltar 4 aspectos que me parecen especiales a la hora de ver el libro de los Hechos como algo clave, ¿no? En primer lugar, el cumplimiento. ¿El cumplimiento por qué? Porque, aunque ya lo estamos viendo, tiene un aspecto, un matiz especial en el libro de los Hechos, y es que el cumplimiento se produce cuando los apóstoles tienen que hablar de la figura de Cristo. Es decir, ellos mismos, cuando tienen que hacer un discurso, ellos lo que dicen es que en Cristo se cumplieron las Escrituras. Sobre todo se hace patente especialmente en Pedro y Juan, ¿no?, cuando tienen que ir por los distintos sitios, que es el principio del libro de los Hechos, ellos irán diciendo que hablarán de cómo en el Antiguo Testamento, en las Escrituras se ha dicho no sé cuánto, pues todo esto se ha cumplido en Cristo, ¿no? Todo esto se ha cumplido en Cristo, de manera que continúa, sí, estoy diciendo que es una continuación de lo que hemos escuchado anteriormente en el libro del Evangelio, ¿no? Entonces, de manera que lo que Cristo estaba diciendo de sí mismo, ahora no lo dice Cristo, porque claro, Cristo ya no está presente de una forma física, ¿no? Pero son los apóstoles los que ahora van a proclamar que en Cristo se han cumplido las Escrituras, ¿no? En segundo lugar, cómo no, es la salvación de los gentiles. Si he dicho antes que Jesucristo en lo que es la genealogía aparece desde la figura de Adán, ahora lo que vamos a ver es que esta salvación de los gentiles se va a hacer patente, ¿no? ¿Por qué? Porque Él ha venido a salvar a toda la humanidad, no solamente al pueblo judío, al pueblo de Israel. Esto hace que cuando está continuamente predicando el Evangelio, los discípulos, al principio, toda la primera parte, que es sobre todo centrándose en la figura de los primeros discípulos, los primeros apóstoles, ¿no? Es decir, Felipe, Pedro, Juan, van a aparecer, pero va a haber un momento que es a partir del capítulo 10 en el que todo va a cambiar, ¿no? Y es que aparece la figura de Pedro que se va a un lugar especial y allí, pues con una familia que es romana, que es pagana, pues tiene un momento especial donde ve que la tiene que convertir, ¿no? No sé si recordáis aquel pasaje, ¿no?, que Pedro tiene un sueño que el Señor le dice que coma de animales supuestamente impuros. Y entonces él, no señor, dice, lo que yo he declarado puro, ¿tú lo vas a considerar impuro? Entonces Pedro en ese momento, cuando se despierta, vienen a decirle que ha habido una familia que quiere verlo, que quiere conocerlo, porque han tenido un sueño de Jesucristo, ¿no? Entonces Pedro en ese momento tiene un momento especial sobre la importancia de predicar a los gentiles, ¿no? Porque parecía que los primeros cristianos, los primeros discípulos, los apóstoles inclusive, se estaban dedicando especialmente en Jerusalén y en Galilea, ¿no? Pero se dan cuenta, conforme va avanzando, que el Evangelio no solamente es para los judíos, sino especialmente para los gentiles, ¿no? Y esto continuará sobre todo en la predicación de Pablo, ¿no? Pablo, que es una persona que es perseguidor de los cristianos, tiene el momento de conversión y él
que va a haber un momento en el que empezará a predicar y se dará cuenta que los judíos están muy cerrados a abrir la mente a Jesucristo, ¿no? Él sigue encerrado en las Escrituras y en la ley, ¿no? Entonces él se empieza a dar cuenta de que la predicación estaba abriendo el corazón sobre todo de los gentiles, y esto hace que él tenga que, aunque ya había ido a Jerusalén, tenga que regresar de nuevo a Jerusalén para hablar directamente con los apóstoles de esta realidad, ¿no? Y allí es donde se realizará el Concilio de Jerusalén, que es de una envergadura grandísima, ¿no? Porque en ese momento los apóstoles deciden, con la ayuda del Espíritu Santo, claro está, que es el que está guiando a la Iglesia, que viendo lo que estaba ocurriendo y cómo había habido manifestaciones y milagros a lo largo de todo lo que estaba haciendo la predicación en referencia a los gentiles, lo que le había ocurrido a Pedro, lo que estaba ocurriéndole a Pablo, lo que le había ocurrido a distintas personas, que deciden de que no tenga que imponerse todas las normas de los israelitas a los gentiles, ¿no? Sino que ellos tenían, era lo que estaban mostrando claramente, es una cosa muy clara, ¿no? Que el cristianismo no era una secta del judaísmo, sino que era una renovación, era algo distinto que Cristo había predicado, ¿no? De manera que la salvación va destinada a los gentiles, y esto se va a hacer muy patente en el libro de los Hechos, ¿no? Continuamente conforme se va avanzando, y sobre todo lo que he dicho antes, en la figura de Pablo. En el tercer punto, os pongo ahí que es la Iglesia. Os he dicho antes que si hablamos del Espíritu Santo, tenemos que hablar de la Iglesia, que era una ligazón, ¿no? Porque el evangelista San Lucas tenía pensado escribir este libro, y realmente, si tenemos que hablar qué es lo que estamos hablando en el libro de los Hechos, estamos hablando de la historia de la Iglesia en los primeros siglos, ¿vale? en los primeros años, ¿no? De manera que la figura de la Iglesia se resalta muchísimo a lo largo de todo el libro de los Hechos, ¿no? Porque está hablando de lo que significa la Iglesia en sí misma, ¿no? Cómo se va desarrollando, ¿no? Y en esta, pues hay que resaltar, en primer lugar, que la Iglesia, así lo presenta al fin y al cabo San Lucas, es una renovación, como he dicho antes, hablando de la salvación de los gentiles, de los israelitas, una renovación de las tribus de Israel. ¿En qué se hace patente? Pues que el Evangelio, el libro de los Hechos, ¿cómo se inicia? Se inicia con la elección del número 12, porque como Judas ha traicionado y ha rechazado la fe, necesitan aquel que tiene que recibir el Espíritu Santo para que la Iglesia siga adelante. Entonces tienen la elección de Matías, y cuando se tiene esa elección, luego justamente después es cuando va a ponerse de manifiesto la venida del Espíritu Santo sobre ellos, y cuando salen a anunciar, ¿no? ¿Por qué? Porque esos 12 apóstoles, ese número 12, va a tener mucha importancia, porque es ese nuevo pueblo de Israel que Cristo ha venido a fundar. Es decir, él lo ve con mucha claridad, los apóstoles lo ven con claridad. Es ese nuevo pueblo que viene a anunciar la salvación a la humanidad, ¿no? De manera que la Iglesia es el Israel renovado. Después, en segundo lugar, la importancia de los apóstoles. Después de todo lo dicho, es más, os dije la semana pasada que cuando hablamos de los hechos, estamos hablando como si en la antigüedad dijéramos la mitología o los hechos, las acciones que habían llevado a cabo y todas las actuaciones que habían tenido personajes ilustres de la antigüedad, ¿no? Pues cuando dice los hechos de los apóstoles, estamos haciendo referencia a los acontecimientos importantes que tuvieron los apóstoles, ¿no? Así que la figura de los apóstoles son de mucha importancia dentro del libro de los Hechos, ¿no? Y luego, por otro lado, hay que resaltar sobre todo también la figura del dar testimonio. La Iglesia está íntimamente unida al dar testimonio. Los apóstoles dan testimonio de Jesucristo, dan testimonio. Es decir, el ser testigo de la persona del Señor y de que la Iglesia siga adelante gracias a esa realidad de los testigos, ¿no? De los testigos del Señor, ¿no? De manera que la Iglesia se hace muy patente esto. Y finalmente, pues dentro de la teología, y ya para culminar pues todo esta teología, tenemos que hablar de la figura del Espíritu Santo. Incluso si nosotros tenemos que decir quién es el protagonista del libro de los Hechos, tenemos que hablar que es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces se menciona a Pedro? ¿Cuántas veces se menciona a Pablo? ¿Cuántas veces se menciona a un personaje? ¿Cuántas veces se menciona a otro? Incluso va cambiando, ¿no? Está primero Pedro, luego Pedro y Juan, luego aparece Felipe, luego aparece Pablo, y va hablando de distintos personajes. Sin embargo, el Espíritu Santo continúa constantemente a lo largo de todo el libro,
y se menciona 57 veces. Es decir, es una barbaridad que 57 veces se mencione en un libro esta figura. Ya está hablando claramente de que es el gran protagonista. ¿Por qué? Porque todo lo que van a ir haciendo los apóstoles va haciendo gracias a la acción del Espíritu Santo. El momento clave, como no, es Pentecostés. Es decir, los apóstoles están encerrados y gracias a la venida del Espíritu Santo cuando salen a anunciar. El Espíritu Santo es el que moverá el corazón de Pablo y le dirá que se vaya a predicar el Evangelio en distintos lugares, ¿no? El Espíritu Santo será el que mueva el concilio de Jerusalén y diga lo que la iglesia tiene que decir, ¿no? El Espíritu Santo será el que mueva el corazón de los personajes que están escuchando el Evangelio y les cambie el corazón. El Espíritu Santo será el que hará las profecías. El Espíritu Santo es el que realizará, de manera que es el Espíritu Santo el verdadero protagonista de la teología del libro de los Hechos, ¿no? De manera que vemos a un Lucas que es consciente de la tercera persona de la Trinidad de una forma muy patente, ¿no? Para él, toda la Iglesia es lo que es gracias a la acción del Espíritu Santo, enviado por Jesucristo, como anunció en el momento de su resurrección, ¿no? Así que, dicho lo dicho, ¿vale? Pues terminamos estas clases, ¿no?, de teología fundamentadas en los libros sinópticos, ¿no?, en los 3 evangelios que tanta importancia han tenido a lo largo de la Iglesia y que han mostrado el verdadero rostro de Cristo, ¿no? Yo lo que os digo, ¿no?, que cuando leáis el Evangelio, cuando leáis a partir de ahora el Evangelio, pues lo veáis de una forma totalmente distinta, ¿no? Que sobre todo tengáis presente de que los evangelistas lo que querían era no tanto escribir una historia de Jesucristo, escribir su historia, sino que querían hacer patente era mostrar quién es Cristo y quién es la Iglesia, ¿no? Porque eso es lo que hacen los evangelistas, ¿no? Querer mostrar la importancia del Señor para los judíos y para toda la humanidad, ¿no? Lo que realmente Jesucristo supuso para la humanidad, cómo Él ha venido a rescatar al pueblo, para rescatar a todas las personas y a salvar a la humanidad, ¿no? De manera que cuando cojáis el Evangelio, pues lo cojáis con un tinte totalmente distinto y que os ayude, sobre todo, pues como hemos dicho ahora mismo en el evangelista San Lucas, ¿no?, a caminar con Jesús como discípulo y a cambiar y convertir nuestro corazón. Pues terminamos rezándole pues a la que manifiesta en el Evangelio de San Lucas, que seguramente conocería de manera especial, que es la Virgen María, ¿no? Porque si alguien conocería los Evangelios de la infancia sería porque la Virgen María se lo contaría, ¿no? Así que vamos a terminar pues pidiéndole a ella que nos ayude, pues que los Evangelios sean para nosotros un lugar de conversión de nuestras vidas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.